Por ejemplo, si tenemos la función f de x que es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x y menos 5. Tenemos que, y nos piden por supuesto la derivada de esta función. Lo primero que hay que aplicar es la propiedad de... Así que f' de x será la derivada del primer término menos la derivada del segundo término, más la derivada del tercer término y menos la derivada del último término. Ahora tengo que derivar cada uno de esos términos. Y en el primer término tengo el producto de un número, o sea, de una constante, por una función. Tengo que aplicar esta propiedad 7, ¿verdad? Va a ser igual a la constante, que es 2, por la derivada de la función. La función es x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y bueno, sigo trabajando menos, en el segundo término trabajo igual, ¿verdad? Va a ser 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de x, que es 1, y menos la derivada de 5, que es 0, que no lo pongo. Trabajo un poquito, multiplico 2 por 3, 6x cuadrado, en el otro término 3 por 2, 6x más 1. Y así he obtenido la derivada de esa función. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no es difícil esto y ustedes en la práctica ya pueden ir trabajando, ¿no? ¿Qué me dicen en el chat? A ver. Sí. Bien. A ver, entonces, ya que estamos tan ágiles, quiero que ustedes hagan esa derivada. Fíjense, f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x menos 5. Parecida a la anterior, pero no es la misma. Bueno, apliquen las técnicas de derivación y las derivadas de funciones elementales que conocemos hasta el momento y encuentren la derivada de esa función. ¿Le digo cómo quedaría o...? ¿Ya está? Qué bueno. Ya todo lo tiene. Espera un ratito para que los compañeros también trabajen. Perfecto. Sí, la tengo. Ya la tienes. Bueno. ¿Alguien no la tiene? Bueno, a ver. Los que la tienen, díganme cómo es la derivada de esta. Sería 3x al cuadrado menos 6x más 4. Muy bien. Así es, ¿verdad? Sí. Derivamos, yo ahí le pongo todo el proceso. Aplicamos la derivada de una suma algebraica de funciones, derivamos cada uno de ellos y esa es la conclusión. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x más 4. Por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, se escucha mucho ruido de fondo. Cierren los micrófonos y cuando necesiten intervenir, lo habilitan. Eso me hace dar cuenta que hay una señorita que no está participando en la clase o alguien, porque siento una voz de mujer. Por favor, ¿le pueden avisar que cierre el micrófono? Gracias. Vamos a ver ahora la derivada de la función valor absoluto. Esta en general no se da, pero si les sale en un parcial o examen, se complica. A veces ni siquiera la ponen en la tabla
y es complicadito. Si tengo la función f de x que es igual a valor absoluto de x, la derivada de esa función es igual a x dividido en valor absoluto de x. También se lo puede escribir como valor absoluto de x dividido en x. Eso se llama función signo. Y vamos a demostrarla así rápidamente, ¿no? Por supuesto, aplicamos la fórmula de derivada de una función. Es el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental delta y sobre delta x. Delta y, el incremento de la variable independiente, es la función incrementada menos la función sin incrementar. Eso dividido en el incremento de la variable independiente. Por supuesto, si nosotros hacemos la sustitución directa, nos queda 0 sobre 0, una forma indeterminada. Para levantar esta forma indeterminada, vamos a aplicar un artificio matemático, en este caso el que conviene, es racionalizar el numerador. Multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. Ahí está hecho, ¿no? Si nosotros hacemos ese proceso y luego multiplicamos el numerador, fíjense que nos queda el producto de binomios conjugados, que se le puede expresar como una diferencia de cuadrados. Acá está puesto. Y acumulamos en el denominador los productos que corresponden. Hay que ponerlo entre paréntesis a la función incrementada menos la función sin incrementar, porque hay un signo, perdón, va a quedar más, ¿no? Porque está este signo más. Vemos que en el numerador tengo por un lado el valor absoluto de x más delta x, todo elevado al cuadrado. Eso se simplifica por una propiedad de valor absoluto. El valor absoluto de un número elevado al cuadrado es igual al mismo número elevado al cuadrado. O sea, pierde las barras de valor absoluto. Acá está puesto de esa manera. Con el segundo término pasa lo mismo. Ahora vamos a tener que desarrollar el cuadrado de este binomio y ver si se puede simplificar algo. Evidentemente, cuando desarrollamos el cuadrado del binomio, vemos que x al cuadrado con menos x al cuadrado se anulan. Y los dos términos que quedan tienen como factor delta x. Entonces, me conviene sacar factor común delta x en el numerador. ¿Para qué? ¿Para qué hago esa operación? ¿Para qué me sirve eso? Para simplificar. Para simplificar delta X. ¿Para simplificar con qué? ¿Qué con qué? con Los el delta X. denominador. Claro, el delta x del numerador y denominador. Lo simplifico, ya está, y lo pongo. Entonces va a quedar 2x más delta x en el numerador, y en el denominador, el x más delta x, el valor absoluto de x más delta x, más valor absoluto de x. Eso bajo el límite cuando delta x tiende a 0. Hago la sustitución directa, y en el numerador desaparece este delta x, queda 2x. En el denominador, este delta x se hace 0, así que va a quedar valor absoluto de x más valor absoluto de x es 2 veces el valor absoluto de x. Ahora se simplifican el 2 con el 2, de numerador y denominador, y finalmente está probado el teorema que la derivada de valor absoluto de x es igual a x dividido en valor absoluto de x. A esto se lo puede generalizar. Si yo tengo la derivada de una función, pongámosle que sea, qué sé yo, valor absoluto de x al cubo, llamado u esa función, la derivada de valor absoluto de u es u dividido en valor absoluto de u por la derivada de la función. Esto lo vamos a ver mejor cuando arribemos a derivada de funciones compuestas. Todo esto está en las grabaciones que yo ya les he subido al aula virtual, a mi bloque,
y también en el apunte que les he subido. Vamos a ver algunas, en este caso, derivadas de función logarítmica. Si f de x es igual al logaritmo en base a de x, siendo a un número real mayor que 0 y distinto de 1, la derivada de esa función es 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Vamos a demostrarlo. Aplicamos la fórmula de la función derivada, el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, hacemos la función incrementada menos la función sin incrementar en el numerador, dividido en delta x. Por propiedades del logaritmo, el logaritmo en base a de esto menos el logaritmo en base a de esto otro, este signo menos me indica, como es logaritmo en la misma base, que lo puedo poner como logaritmo en base a del minuendo, x más delta x, dividido en el sustraendo, x. Y este x, delta x que está en el denominador, lo pongo como 1 sobre delta x, sencillamente para que no se haga muy alta la expresión y pueda entrar toda la demostración en una misma diapositiva. Bueno, nosotros, como está puesto, vamos a buscar que esto se parezca al límite exponencial fundamental. ¿Se acuerdan el límite exponencial fundamental? Una de sus formas, la que nos sirve para este caso, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre x y todo eso elevado a la x. En este caso, no va a ser cuando x tiende a 0, sino cuando delta x tiende a 0. Bien, para hacer esa transformación, entonces, lo pongo de nuevo a este. Y ahora voy a aprovechar lo siguiente. Por propiedades del logaritmo, este factor lo puedo poner como exponente de la función que está bajo el logaritmo. Así que hago eso, queda el límite cuando delta x tiende a 0, del logaritmo en base a de la base, que la escribo como 1, porque x sobre x es 1, más delta x sobre x, elevado a la 1 sobre delta x, porque a esto lo puedo subir como exponente, ya lo he dicho. Y para poder operar mejor, multiplico y divido por x en el exponente. O sea, hice dos pasos en uno, porque si no queda muy grande y se complica, no va a entrar una sola diapositiva. Bien, ¿para qué hago todo esto? Hago todo esto para que cada vez se parezca más al límite fundamental. ¿Qué pasa? Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Entonces, cuando lo tengo acá para que se parezca al límite exponencial fundamental, yo ya lo tengo prácticamente armado. Acá tiene que quedar x sobre delta x en el exponente y está sobrando 1 sobre x. A ese 1 sobre x, que es exponente de la función que está dentro del logaritmo, lo bajo como factor. Y como es 1 sobre x, que no tiene delta x, no está afectado por el límite. Va a quedar lo mismo al hacer la sustitución directa del límite. Por lo tanto, pongo el 1 sobre x fuera del producto del límite. Y acá me aprovecho además de otra propiedad del límite que dice que el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Entonces va a quedar el logaritmo en base a del límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x sobre x elevado a la x sobre delta x. Eso es E, el límite exponencial fundamental. Sigo trabajando
Y me queda en definitiva que la derivada de esa función logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de e, como está expresado en el renglón de arriba. Y ya está probado el teorema. Si nosotros recordamos, por cambio de base logarítmica, que al logaritmo en base a de e lo podemos escribir como 1 sobre el logaritmo neperiano de a, bueno, entonces voy a decir que la derivada de logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de e, como lo había puesto acá arriba, o bien 1 sobre x por logaritmo neperiano de a, como está hecho acá la explicación. De cualquiera de las dos maneras. Si en vez de ser logaritmo en base a cualquier número a mayor que 0 y distinto de 1, fuera logaritmo neperiano de x la función, vale decir logaritmo en base e de x, su derivada es igual a 1 sobre x. Ustedes después la podrán, obviamente, va a ser 1 sobre x por el logaritmo en base e de e. Logaritmo en base e de e es 1. Vamos a ver la derivada de la función seno, la función trigonométrica seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Y lo vamos a demostrar aplicando la función derivada. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x más delta x menos el seno de x, eso dividido en delta x. Para poder levantar la indeterminación que se produciría ahí si hacemos la sustitución directa, vamos a tener que hacer un artificio matemático valiéndonos del conocimiento de ciertas identidades trigonométricas. Esto ustedes se van a tener que acordar si les piden en un examen teórico, ¿no? Si le llamamos al argumento de este primer seno, o sea, de x más delta x, le llamamos alfa, y al argumento del segundo seno, seno de x, a x le llamamos beta, podemos, aplicando una de las identidades trigonométricas, escribir que seno de alfa menos seno de beta es igual a 2 veces el seno de alfa menos beta dividido en 2 por el coseno de alfa más beta dividido en 2. Vamos a aplicar eso en esta expresión 1. Entonces va a quedar el límite para cuando delta x tiende a 0 de, lo pongo así entre corchetes porque se hace muy grande, el seno de x más delta x sería seno de alfa, menos el seno de x sería seno de beta. Acá está escrito seno de alfa menos seno de beta es esto. Entonces lo voy a poner como 2 veces el seno de alfa menos beta. Lo escribo a alfa, x más delta x menos beta, que es x, dividido en 2. Por el coseno de alfa más beta, x más delta x, más x, dividido en 2. Simplifico lo que se pueda, agrupo, etc. Acá fíjense que x y menos x se anulan. Acá x más x se suman. Entonces hago esa operación y lo acomodo de la forma que a mí me conviene. Fíjense que esta parte queda como 2 veces el seno de delta x sobre 2, nada más. A eso lo divido, fíjense que al aplicarlo este delta x en el denominador, queda ahí el delta x, y a este 2 lo paso como subdenominador. Por el límite de lo que sobra, que es esto. O sea, el límite para cuando delta x tiende a 0 del coseno de 2x más delta x, viene de acá, dividido en 2. Hago este agrupamiento
porque me doy cuenta que este primer factor, el límite cuando delta x tiende a 0, de seno de delta x sobre 2 dividido en delta x sobre 2, es el límite trigonométrico fundamental. Así que esto va a quedar 1 por, y al otro límite ya le hago la sustitución directa. Hago tender a 0 delta x y queda coseno de 2x dividido en 2. Por supuesto que los puedo simplificar a estos. Y en definitiva queda coseno de x, lo que prueba el teorema que hemos visto. Ustedes verán que hay que tener un poco de memoria para saber cuál es los cambios que hay que hacer, los artificios matemáticos. En este caso, hay que acordarse de esa identidad trigonométrica. Bueno, ahí está la del coseno, que no, la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Ahí está la demostración, que es similar a la anterior, no igual, similar, y ustedes la pueden ver. La derivada de la función tangente de x es igual a secante al cuadrado de x, y esta se puede probar de manera más sencilla que las anteriores, porque si nosotros recordamos que la tangente de x es el seno de x dividido en el coseno de x, y ya conocemos la derivada del seno de x, la derivada del coseno de x, y también conocemos la propiedad de derivada del cociente de dos funciones, lo aplicamos. Así que f' de x va a ser la derivada del numerador, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador, menos seno de x, y todo eso dividido en el denominador al cuadrado, coseno al cuadrado de x. Si nosotros agrupamos, en este término queda coseno cuadrado de x, acá está. Y en este, menos por menos se hace más, y seno cuadrado de x. La suma de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es lo que le llamamos la identidad trigonométrica fundamental, igual a 1. Así que queda 1 dividido en coseno cuadrado de x. Si nosotros recordamos que 1 dividido en coseno de x se llama secante de x, entonces la derivada de la tangente de x va a ser secante al cuadrado de x. De manera similar se puede demostrar, o sea, usando ya los conocimientos de derivada, la derivada de la cotangente de x, la derivada de la secante y también de la cosecante de x. Ahora vamos a ver derivada de funciones inversas. Hay un teorema que nos dice que si tengo una función biunívoca f y derivable, con derivada no nula, entonces la derivada de, si f de x es derivable, existe la función inversa. Y la derivada de la función inversa de x es igual a 1 dividido en la derivada de f de x, o sea, de la función derecha, siempre que no se anule la derivada de la función f. Bueno, ahí lo vamos a demostrar con la derivada de la función inversa del seno, vale decir, con la función arcoseno de x. Ya sabemos que la función arcoseno es la función inversa de la función seno de x después de restringir el dominio a la rama principal de la función seno, que está comprendida en el intervalo cerrado menos pi sobre 2, pi sobre 2. La derivada de la función arcoseno de x
es igual a 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, vamos a demostrar esto. Si tengo f de x igual a arco seno de x, se puede decir que x, que es f inversa de x, f inversa de y, es igual a seno de y. O sea que x es seno de y. Entonces, la derivada del arco seno de x es igual a 1 dividido en la derivada de seno de y, que es coseno de y. Acordémonos la relación trigonométrica fundamental, seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y igual a 1, y de ahí despejamos coseno cuadrado de y como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Bien, seno de y es x, así que seno cuadrado de y va a ser x al cuadrado. Lo escribimos, 1 sobre coseno de y, es 1 dividido en la raíz, vale decir 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, con lo cual la derivada del arco seno de x es igual a 1 dividido en 1 menos x al cuadrado. Con eso se prueba la derivada de la función inversa seno. Bueno, ahí está la derivada de la función inversa coseno, que no la vamos a ver, de la función inversa tangente, que no la vamos a ver, y de las complementarias. Bueno, con esto se va armando la tabla de derivadas. Y ahora vamos a ver derivada de función compuesta. Pero antes de eso, vamos a hacer un descanso de 15 minutos, de 10 minutos. Así podemos hacer otro después. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Son las 10:50. No se desconecten, pero nos volvemos a trabajar a las 11. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nos encontramos a las 11.
f de x por todo esto que está acá, que lo pongo entre paréntesis. Y finalmente reemplazo f' de x por lo que es x más 1 elevado a la x al cuadrado, por ese corchete que ya lo había calculado antes, y ya tengo y' o f' de x. Este es el método de derivación logarítmica que sirve para derivar funciones exponenciales. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora veamos la derivada de la función exponencial más sencilla. F de x igual a la x, cuando a es un número real, positivo y distinto de 1. Bueno, la derivada de a la x es a la x por logaritmo neperiano de a. Y ahí está la demostración haciendo derivación logarítmica. Aplico logaritmo neperiano a ambos miembros de la igualdad, luego el exponente del argumento del logaritmo baja como factor, derivo miembro a miembro, la derivada del logaritmo neperiano de i es i' sobre i, la derivada del segundo miembro, por ser un producto, va a ser, aplicando la regla de derivación del producto, la derivada de x, que es 1, por el logaritmo en base a sin derivar, más x por la derivada de una constante, que es el logaritmo de base a, que es 0. Así que este segundo término se anula, y puedo despejar i', que es igual al logaritmo en base a, logaritmo neperiano de a por i. Bueno, yo sé que i es a a la x, así que i' es igual a la x por logaritmo en base, el logaritmo neperiano de a. Ahora, vamos a ver derivada de funciones implícitas. Una función implícita está dada cuando se mezclan las x con las y, ya sea en el primero o en el segundo miembro o en ambos. Acá hay varios ejemplos. X por y igual a 1 es una función dada en forma implícita. Acá vemos que está mezclada x con y, bueno, etc. Podría estar mezclada x con y en el primero y segundo miembro, algunos términos sin mezclar, con x nada más, otros términos con y nada más, etc. Como vemos acá, por ejemplo, acá hay un 3i. Bueno, para derivar funciones dadas en forma implícita, hay dos métodos, y nosotros los vamos a ver a los dos. El primer método es derivar, como venimos haciendo antes, teniendo en cuenta que la derivada de x es 1, o la derivada de x al cuadrado de 2x, pero la derivada de y no es 1, es y'. Acá está expresado eso. Y vamos a ver, y bueno, finalmente se despeja y', claro. Y el otro método es un método que utiliza derivadas parciales. Esto lo van a ver con mayor detenimiento en Análisis Matemático 2, que estudia funciones de varias variables. Nosotros en Análisis 1 estudiamos funciones de una variable real. Pero vamos a hacer este pequeño avance, y la derivada de la función implícita, que es imprescindible hacer la función implícita homogénea. Quiere decir que en el segundo miembro solamente haya 0. Todos los términos, como acá, no. Como acá no. El 1 hay que llevarlo restando para que quede solamente 0. Acá también el 1 habría que llevarlo restando para que quede solamente 0 en el segundo miembro. Se hace la función implícita homogénea y se aplica esta fórmula.
y', o diferencial de y sobre diferencial de x, es igual a menos la derivada parcial de f respecto de x dividido en la derivada parcial de f respecto de y. Fíjense este símbolo que aparece y que indica derivada parcial respecto de una variable, es la letra griega nabla minúscula. La derivada parcial de f respecto de x es como ya lo conocemos, tomándolo ahí como si fuera una constante. Y la derivada parcial de f respecto de y es tomándolo a x como si fuera una constante, porque estamos derivando respecto de otra variable. En ese caso, la que no participa es como si fuera una constante. Como nosotros podemos aplicar cualquiera de los dos casos, en algunos casos es más fácil aplicar el método 1, en otros el método 2. Entonces vamos a ver un ejemplo resuelto con el método 1 y el mismo ejemplo resuelto con el método 2. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, derivar la función implícita 2xy igual a y al cuadrado. Si aplicamos el método 1, no hay que hacer la función homogénea. Entonces, empezamos a derivar. Fíjense que en el primer miembro hay un producto de una constante por dos funciones. Entonces vamos a tener que aplicar la derivada del producto. La constante queda multiplicando de la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la constante por el primero sin derivar por la derivada del segundo. Igual, en el segundo miembro derivamos y al cuadrado. Va a ser igual a 2y por la derivada de y, que es y'. Resolvemos y la derivada de x es 1. Así que queda 2 por 1 por y más 2x por y' en el primer miembro, y el segundo miembro no altera, 2y por y'. Ahora, agrupamos en un miembro todos los términos que tengan y'. Y le sacamos factor común. Si yo lo agrupo en el primer miembro, y' es factor de 2x menos 2y. Y pongo en el segundo miembro todos los que no tienen y'. O sea, este que pasa como menos 2y. Finalmente despejo y', que es igual a menos 2y dividido en 2x menos 2y. Y ya está derivada esa función implícita, aplicando el método 1. Ahora lo vamos a hacer aplicando el método 2 de derivadas parciales. La misma función. Acá sí tengo que hacer la función implícita homogénea. En el segundo miembro, 0. Ahí está. Y al cuadrado menos 2x por y igual a 0. Y ahora hago por separado las derivadas parciales de cada una, como ya habíamos visto. La derivada parcial de la función respecto de x, bueno, va a ser, esto es una constante, la derivada de la constante es 0, menos la derivada 2 e y son constantes en este caso. O sea que 2y por la derivada de x, que es 1. Finalmente, la derivada de f respecto de x queda menos 2y. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de f respecto de y. En este caso, x es considerada como una constante. La derivada de y al cuadrado es 2y. Y acá, menos 2xy, 2x es una constante. Así que va a ser el número S, la constante 2x,
por la derivada de y, que es 1. La derivada de y respecto de y es 1, no es y'. Y luego agrupo y lo pongo. La derivada, o sea, y' va a ser la derivada de f respecto de x dividido en la derivada de f respecto de y, precedido de un signo menos. Y bueno, me queda esto. Si opero acá con los signos, va a quedar 2y dividido en 2y menos 2x. Esto parece distinto a esto otro, pero no, yo lo puedo acomodar. Es una cuestión de acomodar los signos y demás. Poner un signo menos acá adelante, entonces se invierte el orden de estos términos del denominador, queda 2x menos 2y, es lo mismo. ¿Se entiende? Tiene que quedar lo mismo. Porque son dos métodos distintos para hacer el mismo cálculo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvamos ahí. Esos son los dos métodos que nosotros tenemos para derivar funciones implícitas. En general, en los parciales, se dice, bueno, dada tal función, derivé y encuentre y'. Y no se dice, no indica qué método hay que aplicar. Y cada uno tiene su corazoncito más inclinado hacia uno u otro método. Bueno, si no indica por cuál método, yo puedo hacer por el método que mejor me parezca. Ahora, en un examen pueden decir, sí, pero yo quiero que lo resuelva por el método 2. O al revés, quiero que lo resuelva por el método 1. Así que hay que conocerlos a los dos. Bueno, vuelvo a recorrer lo que recién hemos hecho. Y ahora vamos a ver derivadas de orden superior o derivadas sucesivas, también llamadas. Si yo tengo una función y igual a f de x que sea derivable en x, la función derivada de esta función es y', y bueno, aplico la fórmula de la función derivada. El límite para cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. A esta función derivada le vamos a llamar derivada primera de la función. ¿Por qué? Porque si sigue siendo derivable, yo puedo derivar esta función. Y voy a encontrar una derivada segunda. Ven que acá tiene una comillita, acá tiene dos. Significa que esta es la derivada de esta otra. La derivada de la derivada primera, que le llamamos derivada segunda. Si lo queremos escribir en la fórmula de derivada, va a ser el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Pero en este caso, la función que se deriva es f' de x. Entonces va a ser de f' de x más delta x menos f' de x dividido en delta x. Y así sucesivamente. Si esta función derivada segunda es derivable en x, se puede encontrar la derivada tercera, que va a ser la derivada de la derivada segunda. Y así sucesivamente. Por eso es que se llaman derivadas sucesivas o también derivadas de orden superior. Hasta que la derivada enésima de orden n, fíjense cómo se lo pone, como un supraíndice y el número entre paréntesis, va a ser la derivada de f a la n-1. Digamos, la derivada quinta va a ser la derivada de la derivada cuarta, y así sucesivamente. Ahí está escrita la fórmula. Reemplazando también a esa derivada, le llamamos derivada enésima.
que también se la llama de cualquiera de estas formas que van apareciendo ahí. La derivada enésima de y respecto de x, o la derivada enésima de y, o diferencial enésimo de y respecto de x n veces, bueno, con y igual a f de x. Hay una cuestión con esto. Cuando uno necesita encontrar la derivada en un determinado orden, supongamos la derivada tercera de una función dada, no hay una fórmula que permita pasar de la función a la derivada tercera directamente. Hay que hacer todo el proceso de derivación. Encontrar la derivada primera, volverla a derivar, que nos da la derivada segunda, volver a derivar, y ahí recién vamos a encontrar la derivada tercera. O sea, no se puede saltar de la función a la derivada tercera, quinta o en cualquier orden. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f tal que f de x es igual a 3x a la cuarta menos 2x. Y nos piden determinar si existe la derivada quinta de f, que le escribimos f, un supraíndice 5 entre paréntesis, o bien f elevado al número romano, no elevado, sino supraíndice el número romano 5. Como ya les he dicho recién, no puedo yo saltar de f a f quinta de x sin hacer el proceso de derivación. Así que vamos a trabajar en eso. Encontramos la derivada primera, bueno, va a ser 3 por la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Entonces 3 por 4, 12, x al cubo. Menos la derivada de 2x, que es 2. Vamos a encontrar la derivada segunda. Es la derivada de esto. 12 por 3, 36, x al cuadrado. Menos la derivada de una constante, que es 0. Ahora vamos a encontrar la derivada tercera. Bajo el 2, 36 por 2, 72, x a la primera. La derivada cuarta va a ser la derivada de esta. Vale decir 72. Y finalmente, la derivada quinta es 0. Esto no siempre es así. No quiere decir que siempre, siempre, siempre va a haber un determinado orden de derivación que me dé 0 esa derivada en ese orden. No. En las derivadas, en las funciones polinomiales, sí va a haber alguna derivada que dé 0. Pero en derivadas de funciones trascendentes no siempre sucede eso. Vamos a ver un ejemplo. Si f de x es igual a 2 por seno al cuadrado de x. Me piden encontrar la derivada tercera de esa función. Bueno, la derivada primera, f' de x, va a ser 2 por 2, 4, por el seno sin derivar, porque es una función compuesta, y por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Ahí hemos encontrado la derivada primera de la función. La derivada segunda, bueno, a ver, trabajen ustedes y encuentren la derivada tercera. Yo voy a estar acá atento a lo que ustedes me digan.
Cuando lo hayan encontrado, avísenme. La derivada del seno era menos coseno. No, coseno Sí. nada más. ¿No? La derivada del seno es coseno, positivo. La derivada del Y coseno de x es es menos menos seno. seno. Ahí está puesta la derivada del seno de x, que es coseno de x. Profe, ahí habría que ser la derivada de una multiplicación, ¿verdad? Claro, Bien. para encontrar la derivada segunda, ¿no? Y todavía hay que seguir derivando. Profe, me queda 4 coseno cuadrado de x menos 4 seno cuadrado de x. Bueno, a ver si a los demás compañeros que les quedó. Sí, a mí también, me queda igual. Ujú. A ver. Pero esa es la derivada segunda, y lo que están pidiendo es la derivada tercera, ¿no? Así que ahí no se termina. La tercera sería, me queda lo que está dentro del corchete, 2 por coseno de x por menos seno de x, menos 2 por seno de x por coseno de x.
Ah, estaba muteado. Decía si no se puede llevar a una mínima expresión. Eso, y también preguntaba si a todos les ha dado esto que dijo el compañero. Ahí lo estoy terminando de hacer yo. Bueno, Puede ser que quede 8 coseno de x y entre paréntesis menos 2 seno de x. la derivada tercera va a ser la derivada de esa suma algebraica que está como derivada segunda. Pero resulta que la derivada de coseno cuadrado de x, 2 coseno de x por la derivada del coseno, que es seno de, menos seno de x. Y en el segundo término, la derivada del seno cuadrado de x es 2 seno de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Pero fíjense, en los dos términos hay seno de x por coseno de x, y el 2 también. Así que yo puedo sacar factor común, seno de x por coseno de x, fíjense que este lo hace negativo este término, y entonces va a ser 2 veces 2 por seno de x coseno de x. 2 por 2, 4, por 4, 16, y va a estar un signo menos adelante, seno de x por coseno de x. ¿Sí? Lo llevamos a una expresión más entendible, ¿verdad? En una expresión mínima algebraicamente. Claro, a mí me falta multiplicarlo por lo de adentro del corchete. Ah, ah, No saqué el bueno, corchete, digamos. está bien. Lo importante es que se vayan dando cuenta cómo se hace. Después, por supuesto, uno va afinando la presentación y demás. La forma más correcta de expresarlo es esta que está acá al final. Imagínense que si tuviéramos que hacer la derivada cuarta, bueno, la derivada de esta, etcétera, etcétera. ¿Vamos a llegar alguna vez a algún orden de derivación que sea cero de esto? No, no se puede por seno y coseno de x. No vamos a llegar. Siempre se van a estar barajando ahí entre los senos, los cosenos. Porque la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, así que siempre se van a estar interviniendo eso. Solamente se va a hacer cero si nosotros lo evaluamos en un punto, posiblemente se haga cero. Pero no como en el caso anterior, que hay un orden de derivación que da cero. Incluso, yo quiero que ustedes hagan la deriva, dada la función, anoten, f de x igual a seno de x, nada más. F de x igual a seno de x. Y quiero que obtengan la derivada cuarta de esa función. Menos coseno. No. Ah, no me falta.
Sería seno de X. Ajá. Claro. Y, o sea que, fíjense que hay un orden, un cierto orden de derivación, una derivada superior o sucesiva, de orden 4 en este caso, que vuelve a la misma función. Bueno, son curiosidades nada más, ¿no? No vamos no siempre sucede esto, pero como para que ustedes se den cuenta de cómo encontrar las derivadas sucesivas de una función dada. Y que en algunos casos puede que se llegue a 0 y en otros capaz que nunca se llegue a 0. Finalmente, como hemos ido obteniendo las derivadas de distintas funciones elementales, se puede armar una tabla de derivadas con la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1. Ahora, si en vez de x es u, por ejemplo, seno de x, la derivada va a ser la derivada de seno de x, que es coseno de x. La derivada de una constante por una función, la constante por la derivada de la función, etc. Así es como se va armando una tabla de derivadas. Yo a esta tabla de derivadas he preferido poner la más general, que es cuando la función, la llamo u, la función u es una función de x. Así que estoy hablando de derivada de funciones compuestas. Pero ustedes, en el apunte, en cualquier lado, incluso en la práctica, Oscar Sevilla les va a dar una tabla de derivadas que sean función de x directamente, no un u. Bien, con esto nosotros completamos el capítulo 6, derivada, y ya desde la clase que viene, que va a ser ya en septiembre, el viernes el lunes 6, vamos a empezar con otro capítulo, capítulo 7, que es de aplicaciones de derivada. Ahí vamos a ver máximos y mínimos relativos, curvatura, puntos de inflexión, crecimiento, bueno, optimización de problemas de optimización y demás. Así que dejo de... Ahí estamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Recuerden que en el aula virtual de análisis matemático 1, en mi blog, Gustavo Menocal, hay un vínculo URL con una explicación ahí de cómo graficar funciones en ramas con el software GeoGebra. Y también otro vínculo URL que es una carpeta que se llama derivadas, y ahí adentro tienen todas las grabaciones de clases del capítulo 6, derivadas, o sea, las grabaciones de Zoom, que las he limpiado, las he editado, todo lo que yo he venido explicando, más todavía, porque acuérdense que yo he salteado algunas de las demostraciones acá, ahí están demostradas todas en clase, y también está el apunte, hay una guía de trabajos prácticos con muchos ejercicios y problemas resueltos. Bueno, así que ustedes pueden entrar a ese vínculo URL y obtener el material necesario. Espero que trabajen con Oscar, ya tienen para completar, no lo van a hacer en una clase,